Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 5 de la clase de Ética Profesional de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Como asignación, se nos ha pedido realizar un video para explicar temas como el Colegio de Abogados, el Tribunal de Honor, las responsabilidades profesionales y las sanciones. Sin más preámbulos, comencemos. Mi nombre es Odalis Velázquez y yo les voy a hablar sobre el Colegio de Abogados y el Tribunal de Honor. Mediante acuerdo ejecutivo del 9 de agosto de 1916 se le otorgó personalidad jurídica a la Asociación de Abogados de Honduras. El 6 de julio de 1962 entra en vigencia el decreto legislativo número 73 del 17 de mayo del mismo año, que contenía la Ley de Colegiación Profesional. Tiempo después se dicta la Ley del Colegio de Abogados de Honduras mediante decreto número 18 del 28 de septiembre de 1965, que entra en vigencia el 8 de octubre del mismo año, siendo entonces el Colegio de Abogados constituido el 12 de octubre de 1965. El Colegio de Abogados tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y se encuentra regulado por la Ley de Colegiación Profesional, la Ley Orgánica del Colegio de Abogados y sus reglamentos, y en lo que no se encuentre previsto con las demás leyes. El Colegio de Abogados tiene por objeto cumplir ciertas finalidades. Entre las más importantes se encuentra regular el ejercicio de la profesión del derecho en la República, establecer los aranceles judiciales, notariales y administrativos, proteger la libertad del ejercicio profesional de los colegiados, vigilar y sancionar la conducta profesional de los colegiados y de otras personas que se encuentren autorizados para realizar actividades relacionadas con la profesión, colaborar con el Estado en el cumplimiento de sus funciones públicas y participar en el estudio y resolución de problemas nacionales. El Colegio de Abogados se encuentra integrado por abogados y notarios autorizados por la Corte Suprema de Justicia, por licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, cuyos títulos hayan sido expedidos por las universidades legalmente establecidas o reconocidos por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Los derechos de los colegiados son ejercer la profesión, gozar de los beneficios y protección que otorga el Colegio de Abogados, intervenir en las deliberaciones, ejercer el voto y convenir los honorarios con los clientes sin rebajar las tarifas establecidas por el arancel. Para realizar todas las actividades o todas sus funciones, el Colegio de Abogados cuenta con ciertos organismos como la Asamblea General, la Junta Directiva, el Tribunal de Honor, el Instituto de Previsión Social y organismos auxiliares, institutos, academias, asociaciones y comisiones especiales. El Tribunal de Honor es el órgano encargado de conocer la conducta de las personas que se encuentren bajo la autoridad del Colegio de Abogados y que infrinjan las normas del Código de Ética o de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados e imponer las sanciones establecidas. El Tribunal de Honor se encuentra integrado por 7 miembros propietarios y 5 miembros suplentes, que serán electos por un periodo de 2 años y podrán ostentar el cargo a partir de la asamblea en la que hayan sido electos. El cargo es obligatorio e irrenunciable y las decisiones del tribunal serán tomadas por mayoría de votos. Las atribuciones del Tribunal de Honor son las siguientes: intervenir como mediadores en los casos en los que ocurra alguna controversia entre los colegiados o entre los colegiados y los particulares, conocer de las quejas y denuncias que se realicen contra los colegiados, proponer reformas al Código de Ética que luego serán aprobadas por la Asamblea, proponer a la Asamblea el otorgamiento de distinciones especiales a los miembros del Colegio de Abogados que sean acreedores de ellas por la realización de algún acto relevante. Como conclusión, podemos decir entonces
que el Tribunal de Honor es muy importante, ya que se encarga de sancionar a aquellos profesionales del derecho que realicen actos u omisiones que sean contrarios al ordenamiento jurídico o a las conductas que debe tener todo abogado. Muy buenas tardes, abogado, compañeros que están presenciando nuestra exposición el día de ahora. Mi nombre es Héctor Edgardo Serrato Mejía y yo voy a iniciar nuestra exposición hablándoles sobre las sanciones por faltas a los abogados. Muy bien, para empezar esto vamos a explicar qué es una sanción. Y pues como sanción se denomina la pena que establece una ley o norma para quien la viole o la cumpla. En derecho se puede decir que la sanción es la consecuencia que tiene una conducta que constituya una infracción para la norma jurídica. Dependiendo del tipo de infracción, puede haber sanciones penales, civiles o administrativas. Aplicada a este sentido, entendemos como sanción administrativa aquella que se denomina represalia que el Estado impone a una persona como consecuencia de una conducta ilícita. En ese sentido, se trata de una sanción que procede de una autoridad administrativa cuya finalidad es eminente represora y que para ser cumplida debe seguir un procedimiento administrativo. Bien, en la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras encontramos en el artículo 55 sobre las sanciones y rehabilitación que las autoridades del colegio podrán imponer a sus miembros las sanciones siguientes. En el literal A encontramos la amonestación privada de la junta directiva por negligencia grave o ignorancia inexcusable en el ejercicio de la profesión. En el literal B encontramos la amonestación pública ante la Asamblea General por haber faltado a la ética profesional o atentado contra el decoro y prestigio de la profesión. En el siguiente, el literal C, encontramos la inhabilitación para el desempeño de cargos de elección o nombramiento dentro del código hasta por 2 años, en los casos de faltas graves no comprendidas en los números anteriores de este artículo. Finalmente, en el literal D encontramos por la vía disciplinaria, que es una multa por las inasistencias de los miembros a las sesiones de la Junta Directiva, de las asambleas ordinarias y extraordinarias o por falta de cumplimiento en el desempeño de las comisiones o labores que les asigne esta ley o les encomienden las autoridades del colegio, y la suspensión temporal en el ejercicio de la profesión que va desde 6 meses hasta 3 años. Ahora bien, hablemos de quiénes serán los encargados de imponer estas sanciones. En el artículo 33 nos mencionan las atribuciones de la Junta Directiva, además de las expresamente señaladas por la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Expresamente el literal G dice que es la Junta Directiva quien va a conocer de las faltas que cometan los empleados y demás funcionarios del colegio y aplicar las sanciones respectivas. Asimismo, el artículo 40 de la misma ley nos dice que cuando un funcionario o empleado del colegio cometiera una falta, la Junta Directiva lo oirá por escrito o en comparecencia personal, y con el resultado de esta diligencia y de los que por otros medios obtuviera, va a decidir lo procedente. En los casos graves que pusieran en peligro los intereses del colegio, el presidente podrá suspender al responsable si fuera un empleado por mientras se reúna la Junta Directiva. Muy bien, esta ha sido mi participación. Agradezco su tiempo y los dejo con el siguiente compañero. Muchas gracias. Saludos a todos, saludos abogado Cartagena, mi nombre es Henry Noé Martínez Labrador y en esta exposición estaré hablando sobre las negligencias del profesional del derecho y la responsabilidad civil, administrativa y penal que acarrea pues una mala praxis o un servicio viciado de dolo de manera de perjudicar los intereses del cliente. Entendemos pues de que las decisiones y actuaciones de los abogados deben respetar siempre la legislación vigente. Así pues es que en el caso en que algún tipo de daño cause el abogado a su cliente, bien sea por negligencia, por falta de profesionalidad o de forma consciente, deberá responder por ello. Es lo que se conoce como la responsabilidad profesional del abogado.
Entonces, a raíz de esto, a continuación observemos las claves para diferenciar los diferentes tipos de responsabilidades de un abogado. Tenemos entonces lo que es la responsabilidad civil. En este caso, pues estamos hablando de que los abogados están sujetos a responsabilidad civil en el ejercicio de su profesión, cuando por dolo o negligencia, ¿verdad?, dañen los intereses que por obligación deben cuidar, porque es una obligación que tienen los abogados. El contrato de servicios es el vínculo que une al cliente y al abogado, y por negligencia pues causa algún tipo de perjuicio en el patrimonio o en los intereses de su representado, el abogado puede incurrir en responsabilidad civil cuando el cliente considere que así ha sucedido, y también puede obviamente el mismo cliente acudir a lo que son los tribunales correspondientes para pedir su resarcimiento al daño causado. Luego tenemos lo que es la responsabilidad penal del abogado. En este caso estamos hablando de las acciones realizadas por los abogados. En esta oportunidad pues hablemos sobre las acciones que son directamente por omisión. Recordemos que los delitos se clasifican por acción o por omisión, y pueden ser constitutivas este tipo de acciones en los abogados pueden ser constitutivos de un delito, y entendemos también de que las leyes pues de los abogados en Honduras establecen que los profesionales serán responsables de manera penal o en el ámbito penal por los delitos o faltas que cometan en el ejercicio de su profesión. Y los delitos pues que nosotros conocemos, que son más habituales, los cuales pueden cometer un abogado cuando desempeña su trabajo, son por ejemplo la falsificación de documentos, la revelación de secretos, la estafa procesal, apropiación indebida, blanqueo de capitales, el cohecho o el encubrimiento o tráfico de influencias, entre otros. Por ejemplo, que un abogado infle el costo de los honorarios y cobre más de lo debido a su cliente. En este caso pues estamos hablando de que está cometiendo un delito, y para ello falseo o maquille las facturas de honorarios, estará cometiendo el delito de estafa y falsificación de documentos. Esto también puede ocurrir que el abogado también, ¿verdad?, haga suyas las cantidades económicas. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que es la responsabilidad disciplinaria del abogado. En este caso, pues las infracciones cometidas o administrativa, ¿verdad? Responsabilidad administrativa. Hablamos acerca de que las infracciones cometidas se clasifican en leves, graves o muy graves. Y corresponde, ¿verdad?, al Colegio de Abogados de Honduras o al correspondiente, ¿verdad?, instituto, la aplicación del régimen disciplinario. Y es que hablamos entonces de que las acciones muy graves abarcan desde el no respeto a las situaciones de incompatibilidad, los requisitos de publicidad, atentados contra la dignidad u honor de compañeros de profesión, hasta la embriaguez o consumo de drogas que afectan el ejercicio de la profesión, intrusismo de profesional o comisión de delitos dolosos como consecuencia de sus actos o omisiones como abogado, entre otros. Entonces las infracciones hablamos de que se clasifican de la siguiente manera: infracciones graves. Estas destaca el incumplimiento de las normas estatutarias o de los acuerdos adoptados por los órganos colegiados, competencia o la descompetencia desleal. También tenemos lo que son las infracciones leves. En este caso pues estamos hablando que está la negligencia o el incumplimiento leve de acciones como las descritas anteriormente, y que no pueden ser consideradas como graves o muy graves. Bueno, espero entonces que en el apartado de esta exposición pues ética jurídica haya sido de mucho provecho para nuestro conocimiento. Que entendamos que como futuros abogados pues si llegamos a incurrir en un tipo de falta, el cliente perfectamente puede denunciarnos y podemos incurrir en delitos, podemos acarrear responsabilidad civil, penal y administrativa, y que por causa de nuestra negligencia pues podemos caer en graves faltas
y que nuestro cliente pues con justa razón podrá demandar el resarcimiento de los daños causados. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Hernando Moscar, 007-521. Vamos a hablar sobre el trámite para denunciar a un abogado, sus comportamientos correctos que debe de tener con sus colegas, ciudadanos o sus clientes mismos. ¿Qué hacer si un abogado no cumple con sus obligaciones profesionales? Recordemos que los abogados tienen ciertas obligaciones hacia sus clientes. Si el abogado no cumple con ellas, el cliente puede presentar un recurso contra la conducta de ese abogado, dependiendo de la situación o cómo sea su cliente, ¿verdad? En consecuencia, es importante que los clientes comprendan cuáles son esas obligaciones y qué pueden hacer si no se cumplen. También se menciona también en la parte de lo que es las asociaciones norteamericanas de la barra, o sea, ABA, por sus siglas en inglés, han establecido reglas, modelos de las responsabilidades profesionales. Muchos están utilizando las reglas modelo ABA para delinear sus propias reglas profesionales para los abogados. Por ello están en el círculo que se sienta en esas reglas, modelos, ¿verdad? Es importante verificar con el Colegio de Abogados de su estado cuáles son las reglas en su territorio, ¿verdad? En ese caso, cuando ya estamos hablando de responsabilidad del abogado, o sea, su cliente, un abogado tiene la responsabilidad de proporcionar una representación competente, ¿verdad? Cada cliente, eso significa que debe tener un conocimiento y pericia legal que para presentar al cliente un asunto, ya sea un asunto particular o dedicarse a su preparación legal. Los honorarios del abogado deben ser razonables de acuerdo con la establecido en las reglas de la responsabilidad profesional. Un abogado debe actuar con diligencia, prontitud cuando tiene que representar a su cliente, ¿verdad? El abogado debe ser cuidadoso de no tener conflictos de intereses. Eso es muy importante con el asunto o con los clientes. Además, el abogado no debe consultar al cliente y comunicarse con él, ¿verdad? Un abogado también tiene la responsabilidad de acatar los deseos y decisiones del cliente. Acerca de casos, por ejemplo, de un abogado debe acatar el deseo de un cliente, de llegar a un acuerdo o hacer declaraciones de culpabilidad, además, etcétera, ¿verdad? La mayoría de las circunstancias el abogado debe de conservar la información del cliente en forma confidencial, ¿verdad? Cuando de repente de intereses, es muy importante con el asunto o con los clientes. Además, el abogado no debe consultar al cliente y comunicarse con él, ¿verdad? Un abogado también tiene la responsabilidad de acatar los deseos y decisiones del cliente. Acerca de casos, por ejemplo, de un abogado debe acatar el deseo de un cliente, de llegar a un acuerdo o hacer declaraciones de culpabilidad, además, etcétera, ¿verdad? La mayoría de las circunstancias el abogado debe de conservar la información del cliente en forma confidencial, ¿verdad? Cuando de repente, para evitar caer en esos casos de que no puedan
buenas tardes abogado, mi nombre es Kerlin Gisela Romero, soy integrante del grupo número 5 y yo hablaré acerca de cómo demandar por negligencia profesional a un abogado. Para comenzar, vamos a hablar acerca de lo que es la negligencia. La negligencia es la acción o el descuido voluntario por parte de una persona especializada al momento de realizar una tarea estrictamente relacionada con su profesión. La negligencia profesional que comete un abogado mientras representa a un cliente es grave porque el abogado debe al cliente un deber de cuidado y la negligencia ocurre cuando el abogado no cumple con este deber y causa al cliente un tipo de daño, y esto conlleva a que el cliente por esa mala decisión o por esa negligencia no pueda ganar su caso. Ahora vamos a hablar de los reclamos más frecuentes por negligencia de un abogado. El reclamo más frecuente que se hace en una demanda por negligencia es que el abogado no conocía la ley o que no aplicó la ley correctamente, y lo cual pudo haber llevado que el demandante perdiera este caso. Existen otros tipos de negligencia profesional por lo que un abogado podría ser demandado. Y entre estos tenemos que es por la preparación o investigación insuficiente en un caso. Y también como punto número 2 tenemos que por no cumplir con la ley de prescripción y otros plazos. También está otra que dice que por no presentar documentos ni agendar las comparecencias ante los tribunales. Esta sería otra de las negligencias. Y también existe otra que dice que sería por falta de comunicación, y también está por fraude. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos demandar a un abogado por todas estas negligencias y ante quién vamos a presentar esta demanda. Bueno, la persona que considere que ha sufrido un daño por negligencia profesional de parte de un abogado puede presentar una demanda en contra de este abogado, y esta demanda por negligencia se presenta ante el juzgado de letra de lo civil, en donde se va a deducir la responsabilidad civil del abogado, y aquí es donde se pedirá la indemnización por daños y perjuicios. Bueno, esta ha sido mi corta participación y espero haya sido de su agrado, y gracias por su atención. Muchas gracias.